Bueno, Dios me liberó del espíritu de Jezabel y de la influencia demoníaca de Leviatán. Y les voy a contar un poco acerca de eso. A lo largo de toda mi vida estuve lidiando muchísimo con el orgullo, con la manipulación en mis relaciones de pareja, la seducción, el dominio, el control, incluso dentro de mi familia. Siempre había tenido la necesidad de controlar todas las situaciones a mi alrededor, la relación con mis sobrinitos, que fueran chicos perfectos, que no dijeran malas palabras, que es lo ideal, pero que son niños y que en ese proceso de aprendizaje ellos van adaptándose y Dios también va mostrando el camino para ellos. Adicional a eso, había muchísima idolatría con el dinero. Todas mis parejas, que fueron 4 en específico, todos fueron hombres de muchísima influencia en el área en donde ellas estaban, con muchísimo dinero. Los elegía de manera directa, sí, porque quería un estatus, quería avanzar, quería muchas cosas, lograr muchas cosas, pero no quería hacerlo en mis fuerzas o con mis sacrificios, sino que fuera el camino fácil. Y ese camino fácil me llevó a crear o construir una cisterna rota que me mantuvo durante muchos, muchos años perdida en un callejón sin salida, en una oscuridad total. De hecho, de ahí sale el nombre del podcast que hay en Spotify, que es Desde la Cisterna. Y la influencia de Leviatán era porque toda mi vida fui muy orgullosa y adicional a eso, durante por acá vivía rodeada de mucha mentira, con tal de agradar a muchas personas influyentes, incluso inventaba muchas cosas en mi mente, a tal punto que lograba creérmelas. eh, Manipulaba la verdad con tal de salir beneficiada de ella. Aparte de eso, había muchísima maledicencia en mí. Criticaba muchísimo a las personas, de pronto lo exteriorizaba muy poquito, pero sí cuestionaba de pronto los comportamientos de algunas chicas, de algunas personas, de algunos superiores, jefes, y eso me llevaba a reflejarlo en mi actitud. Y siempre fui una chica que no andaba en manada, siempre andaba muy sola, compartía muy poco de mi vida, y cuidaba incluso mucho mi círculo, a tal punto de que los únicos que conocían a mi mamá y a mi papá eran mis amigas del colegio y tuvieron la oportunidad de ir a mi casa en ese entonces, creo que como unas 2 o 3 veces, de casi 12 años de colegiatura. Entonces era muy cerrada, me costaba muchísimo abrirme a ser más emocional, no estaba acostumbrada a decir te quiero, te amo, a recibir abrazos, y todas estas relaciones de pareja que conseguía o pues que lograba pues entrar, lo hacía con interés. Nunca estaba interesada en ellos al inicio a nivel amoroso realmente, sino que con el tiempo pues eso pasaba. Yo, que vengo del mundo, le puedo decir a todas las chicas que están del otro lado de los chicos: los hombres buscando sexo van a encontrar amor, y las chicas buscando amor van a encontrar sexo. Es una verdad que la he vivido yo desde mi experiencia y que me siento en la capacidad de decirles y hablarles con total claridad. Es importante que lleven todas sus relaciones a Dios, que cuiden su intimidad sexual, que no se expongan. De hecho, puedo decir abiertamente que yo mi virginidad la perdí un día que simplemente decidí levantarme y decir: estoy cansada de que todas hayan perdido su virginidad y yo todavía no, porque fue muy tarde que pasó esto. No voy a dar detalles de la edad, pero sí fue muy tarde para lo que usualmente el mundo te dice que hagas. Y simplemente creé un perfil, y allí fue donde conocí la primera pareja en mi vida, con la que tuve una relación muy tóxica durante muchos años. Y solamente recuerdo que dije: quiero una persona que tenga estabilidad económica, que tenga un buen trabajo, que tenga dinero y que no sea tonto, que tenga un poquito más de intelecto. Y lo planeé todo, simplemente dije: voy a ir, voy a tener una cita, 2 citas con él y luego voy a lo que voy. Y les hablo de manera muy castiza, no para crear morbo, sino para que se den cuenta de cómo actúa el espíritu de Jezabel en nuestras vidas cuando lo único que queremos es seducir y lograr nuestros objetivos sin importar que pasamos por encima de los límites, incluso las emociones o sentimientos. Eh, Abrí esta aplicación y solamente entré, fui, hice lo que hice. Me quedé apegada a esa persona durante mucho tiempo, y después de eso eh, me obsesioné con esa aplicación, en donde simplemente cuando quería desahogarme a nivel sexual iba, creaba una cita casual de
uno o 2 días y tenía intimidad con esa persona y simplemente me iba. Fue muy fuerte, de hecho adquirí una infección muy fuerte a raíz de esa intimidad, a raíz de eso que hice, y Dios lo permitió. Y fue uno de los primeros quebrantos que tuve de parte de Dios sin ser cristiana. Empecé a ir a la iglesia católica, a la hora santa todos los jueves, pero luego me alejé nuevamente. Bajo el versículo Lucas 8:16, cual voy a tratar de poner en la pantalla, creo que Dios es cuando sana a una persona y le dice que salga y hable de todas las cosas que Él ha hecho en la vida de ellos. Y creo que es un llamado que Dios quiere hacer a alguien aquí. Es que es importante que nosotros, cuando somos liberados, restaurados de parte de Dios, salgamos y demos testimonio, porque nuestro testimonio es lo que va a motivar a una persona a que se levante, a que no se rinda, a que siga orando, a que no se sienta avergonzado por el hecho de que no ha podido ser libre de la pornografía, de la manipulación, de la idolatría, de cualquiera que sean los pecados o los espíritus que habiten en esa persona. Porque chicos, la sanidad es progresiva. Dios tiene la capacidad de liberarnos completamente, absolutamente de todo inmediatamente, pero hay liberaciones que son progresivas por lo profundas que son, por lo afectado que están las otras áreas de nuestra vida a raíz de esos espíritus o de esos pecados. Y también porque hay veces Dios es muy misericordioso y Él quiere que tú te des cuenta de qué es lo que te está liberando y que seas consciente de el por qué o el para qué de esta situación o cómo llegaste allí, para que cuando Él te libere tú puedas ser de testimonio, porque para Él es importante que tú sepas más el cómo, o el para qué, perdón, que como el por qué. Entonces, Él en ese proceso a veces se extiende un poco más porque necesita desarraigarnos de muchas cosas que no hemos estado haciendo bien y que no benefician de alguna manera nuestra vida. También es importante que sepamos que yo estaba leyendo esta mañana Lucas capítulo 8 y por eso es que estoy haciendo este video. Y bajo el versículo 17 hay un versículo que dice que nada queda oculto delante de los ojos de Dios, que Él nos muestra. Y dentro de este proceso de sanidad, Dios me ha mostrado lo capaz que es el enemigo de hacerle daño a cada uno de sus hijos. El enemigo a mí me ha intentado matar, me ha intentado envenenar, ha utilizado muchísimas personas, aproximadamente 5 personas, para que me hagan brujería casi que al tiempo, porque claro, él ha utilizado el odio de esas personas o el resentimiento o de lo dolidas que han podido estar para atacar mi vida de manera directa, y Dios me ha librado de absolutamente todo eso. Dios se encarga de crear un círculo alrededor tuyo, como un límite espiritual de sangre que Satanás no puede cruzar, y que en su mayoría Él lo crea a través de la autoridad que Él pone sobre tu vida, que el enemigo de hecho respeta y, y hace que Él se aparte, que Él se incline. Él reconoce cuando Dios ha puesto autoridad, reconoce una voz que le dice que lo ata, que lo reprende, y Él la obedece y se somete a esa autoridad después de que Dios te la dé. Y creo que es lo que Dios ha tratado de hacer durante estos casi 2 años de proceso. He visto Dios como me ha dado autoridad para echar fuera demonios, me ha puesto como sacerdote espiritual en mi casa, y he podido ver y sentir y presenciar cosas a través del espíritu, a través del don, perdón, de discernimiento que me ha dado, y que es para honrarlo a Él y no para glorificarme yo. Eh, a través de este don que me ha dado he podido ver un caso muy específico. Una mañana que me dirigí a la casa de una tía, y fue como que la primera vez palpable en la que sentí que el enemigo pudo atacar o intentó atacar mi vida, y es a través de una persona que estaba en un balcón y me pedía que le ayudara a subir un destornillador, y a través de ese destornillador lo que el enemigo quería era que cuando yo lo tirara, esa persona fallara al atacar, al intentar atraparlo, y que cuando eso viniera en bajada, pues cayera aquí en mi sien y pudiera hacerme daño, que era lo que el Espíritu Santo me permitió ver con el tiempo. En los 2 intentos fue fallido, pero caía muy cerca el destornillador, y eso me impactaba mucho. Y de la nada salió una persona que estaba allí conmigo y me dijo: ven, yo te ayudo. No sé de dónde salió esta señora, no sé de dónde vino,
pero ella me pidió el destornillador y ella en una sola tirada, la persona lo tomó y entró, ni las gracias le dio. Y creo que me va a tocar hacer segunda parte. En el primer video les comentaba que venía una señora que salía de la nada, o sea, la manera de que esa señora llegara allí, sí o sí tenía que ser Dios enviando a sus ángeles para rescatarme a mí del ataque del enemigo, porque las esquinas de ambas calles estaban completamente lejos para que ella alcanzara a llegar justo a ese momento, justo a ese preciso momento, y que me pidiera que ella lo hacía, era, wow, muy, muy impresionante. Fue todo muy rápido, llegué a casa de mi tía y cuando estaba sentada allí yo sentía muy fuerte en mi espíritu que me miraba las manos y pude ver la mano con la que tomé el destornillador y la tenía toda llena como de escarcha. Parecía ser escarcha, pero abundante, abundante, abundante en mis manos. Y en ese preciso momento fue que pude darme cuenta que había sido un ataque espiritual que Dios, en su infinita misericordia, truncó. Pero fue una manera de él permitir y hacerme saber que necesitaba más oración, que necesitaba hacer más guerra espiritual y que necesitaba ser cuidadosa, porque esa mañana yo no tenía ganas de salir y puedo ser consciente ya después de muchos meses que durante toda la mañana era el Espíritu Santo diciéndome: creo que lo ideal sería que te quedes en casa. Desde ese día empecé a escuchar muy fuerte al Espíritu Santo, a tal punto de que cuando Él me dice que no hay un lugar, no lo hago. Cuando Él me dice incluso, yo asisto a una célula todos los jueves, pero incluso ese tiempo el enemigo lo intentó durante muchas veces atacarme de camino allí, a través de personas, a través de vehículos, de muchas cosas. Y entonces había momentos en donde el Espíritu Santo decía muy fuerte a mi corazón: hoy es mejor que te quedes en casa. Y yo pues era obediente a raíz de eso. Ha permitido incluso, creo que el enemigo se acerque, Dios ha permitido que el enemigo se acerque, pero que se acerque a tal punto, o sea, que se acerque pero que no se acerque tanto, y lo ha permitido como para que yo me pueda dar cuenta que Él puede operar a través de muchas personas, que puede utilizar la rabia o el resentimiento, incluso los vacíos o las heridas de otras personas de mi círculo que no fueron generadas por mí, para hacerme daño a mí, para crear obsesión en las personas. Y todo eso Dios te lo revela, pero te lo revela no con la intención de que vayas y atosigues a esa persona o que la señales de por qué estás haciendo esto, sino para que tú desde el Espíritu empieces a hacer guerra espiritual y empieces a renunciar a muchas cosas que también pueden estar dándole cabida a ellos, para que hagan eso. Ha sido una guerra absoluta, mi proceso ha sido guerra espiritual, casi que 24/7. He tenido la oportunidad de sentir y de ver presencias. Dios me ha permitido, corregir esa parte. Dios me ha permitido en su infinita misericordia ver la influencia demoníaca alrededor de las personas que están alrededor de mi círculo. Pude ver y he podido ver, sentir en el espíritu cuando llego a un lugar los terribles dolores de cabeza que siento con la influencia demoníaca que hay alrededor de algunas personas en los buses, en los centros comerciales, en algunas casas a las que voy, en la iglesia también, porque hay muchas personas que llegan a la iglesia muy cargadas y que llegan con espíritus, con muchas cosas encima, y que Dios en su casa los libera y que ellos se manifiestan a través de los olores. Una de las maneras de podernos dar cuenta es que hay muchos malos olores en el ambiente, dolores de cabeza, tratan de intimidarte también cuando estás cerca de ellos, de que las personas te miren mal o que te rechacen o que se aparten de ti, pero hay que saber que es influencia demoníaca y esas personas no son las personas. Hay entidades más fuertes que otras, y una de las maneras en la que el Espíritu Santo me ha permitido verla es cuando estoy cerca de estas personas, que en su mayoría son personas que no conozco. Inmediatamente me dan muchos sueños. O sea, la entidad demoníaca es tan fuerte que llega al punto de querer cansarme y de querer dormirme. Y ahí es donde me doy cuenta que realmente tengo que hacer guerra espiritual interna y reprender no tanto. Si no tienes la autoridad para hacerlo, no es lo recomendable, pero sí atarlos.
y he podido dar cuenta a Dios cuando somos obedientes, cuando le creemos, cuando confiamos en Él y cuando pagamos el precio de la unción. Él nos da autoridad y he podido ver cómo esos espíritus se han sometido bajo mi palabra, y es algo que glorifico muchísimo a Dios y que lo menciono porque quizás alguien del otro lado está necesitando darse cuenta o entender o el para qué está pasando por tanta guerra espiritual, por qué está viviendo tantas cosas, por qué es tan duro, por qué es tan complicado, por qué pareciera que avanzar un paso y retroceder a 7, pero todo hace parte del proceso de Dios. Y si yo pudiera decirte algo, es que te dejes procesar. Bajo el versículo Lucas 8:39 es cuando Dios le dice a una persona de que vaya y le diga a la persona lo que Dios ha hecho en su vida, y eso creo que es lo más importante del mensaje. Dios a mí, después de casi 2 años de proceso, me ha dado una identidad en Él, me ha hecho darme cuenta y entender en mi corazón y en mi mente y en mi espíritu que dependo absolutamente de Él, que Él es mi proveedor, que Él es mi sanador, que Él me redimió, que Él me sacó de ese hueco donde yo estaba y que no tengo que avergonzarme de Él. De hecho, en días pasados me permitía ver una predica en donde sentía en mi corazón que me decía: te estaba avergonzando de mí, y yo no entendía, pero ¿por qué? Si yo voy y grabo videos y hago lo que Él me dice, pero a eso se refería a Él, con que a esto se refería a Él. Me costaba venir acá y contar un poco, porque es un poquito lo que estoy contando, de todo lo que Él ha hecho, del lugar de donde vengo, del lugar de donde Él me sacó, porque pensaba muchísimo en el que dirán, qué van a pensar, me van a juzgar. Y eso es avergonzarse de Dios, cuando te da pena contar de dónde te sacó Dios, cuando te da pena o te avergüenza venir a un lugar como este, grabar y decirle a los demás, incluso a tu familia, las cosas que Dios ha hecho por ti, de los lugares de donde Él te sacó. Eso, chicos, es avergonzarse de Dios. No es solamente de ser desobedientes o que te llama a ministrar a alguien y tú digas que no, o que te llama a orar y no. Avergonzarse de Dios es no darle la gloria a Él de lo que Él ha hecho en tu vida y contar tu testimonio que pueda ayudar a alguien más. O no toda la pantalla adicional a eso. Dios ha pagado deudas, ha hecho en mi vida, ha roto patrones. Yo tenía un patrón muy fuerte y era que comenzaba las cosas y no las terminaba. Y aquí hablo de carreras, de idiomas, ejercicio, comida saludable. Comenzaba muchísimas cosas, proyectos empresariales, y no los terminaba. Me ha llevado desde el amor y desde la misericordia a perdonar y orar por personas que me han hecho muchísimo daño en intimidad. Eh, Me ha dado a dar incluso de lo que me falta, porque yo todo el tiempo decía, bueno, cuando yo tenga voy a hacer esto, cuando yo no, Dios me ha dicho, con lo que te he dado, con eso puedes hacer muchas cosas. Me ha llevado a renunciar a cosas mías para dárselas a otras personas que tienen más necesidades que yo. No ha sido fácil, pero Él me ha llevado en ese proceso de entender de que de eso se trata, de cargar nuestra cruz y de ayudar a otros, de levantarme yo para levantar a los demás, y de ser bendecida para bendecir también a otros. A través de eso ha hecho sanidades específicas en mi vida. Me sanó del colon irritable, que en otra ocasión pues le contaré. Me sanó y desaparecieron masas en mis senos. Tenía masas hereditarias en mis senos. Me permitió ver también con anterioridad el cáncer que iba a padecer hace muchos años mi abuelita, y que solo hasta ahora logré entender lo que significaba ese sueño, esa visión que vi hace muchos años atrás. Quizás si hubiese sido obediente, si hubiese buscado a Dios en ese entonces, quizás hubiese permitido que mi abuelita conociera a Jesús, o que mi abuelita hubiera tenido muchos años más de vida. Si me hubiese parado en la brecha, si hubiese entendido a qué se refería a Dios. Pero bueno, Dios también sanó esta culpa, la vergüenza de fallarle a mi papá también, otros aspectos de mi vida que más adelante, cuando Dios me dé la oportunidad de contarlo, lo haré, porque también es otra cosa, chicos. Estos testimonios a veces los contamos 1 año, 8 años, 2 años después, porque no es en nuestra carne, no es cuando nosotros queramos hacerlo, es cuando Dios ponga eso en nuestro corazón, cuando Él nos autorice a hacerlo. Hoy me tocaba o me correspondía en mi devocional leer justamente el capítulo 8 y 9 de Lucas,
y ahí hablaba de todo esto que les estoy comentando, de dar testimonio, de salir y hablar del evangelio, de las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas y de María Magdalena y su liberación, su sanidad. Entonces, aquí estoy, chicos. Espero que sea de bendición para alguien este mensaje. Cuídense.